No, gracias, Hipólito, por acceder a hablar. Vamos a hablar de funciones maximales en clase de exclusión. Empezar cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Franco, por organizar el seminario de vuelta este año y bueno, estoy contento de ser el primero de este año. Eh, Algo que, bueno, sí, antes que nada les quiero avisar que este es no voy a dar muchos resultados nuevos, o sea, no voy a dar esencialmente ningún resultado nuevo, sino una observación. El objetivo final es mostrar una observación que tuvimos con Max Alfred, que es un estudiante de los conoce, estudiante de doctorado, está haciendo el doctorado en Polonia, en Alemania. Él estuvo acá el año pasado y estamos trabajando en una generalización de condiciones de estabilidad, que es algo que vengo trabajando hace mucho tiempo. Y con él nos dimos cuenta, queriendo probar algo en esa generalización, nos dimos cuenta que había cosas que no se sabían sobre las condiciones de estabilidad normales, las que vengo estudiando hace 10 años más o menos. Entonces, bueno, es una observación bastante linda y quiero de alguna manera motivar por qué esa observación es linda. Para eso voy a hacer todo un repaso sobre lo que son clases de torsión y sobre todo la estructura de pose del conjunto de clases de torsión. ¿Sí? Pero bueno, las clases de torsión pueden estar definidas en cualquier categoría abeliana, incluso en cualquier categoría, hay generalizaciones para trianguladas, exactas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a concentrar en categorías de módulos, o sea, mis resultados van a valer en categorías de módulos, o sea, que yo voy a tomar para mí es un álgebra de Artino, si quieren, para ser más concretos, un álgebra de dimensión finita sobre un cuerpo K que es algebraicamente cerrado, o sea que por el teorema de Gabriel lo pueden pensar como A isomorfo a K sobre I, que es un quiver con relaciones. Para aquellos que estén más interesados en saber bien qué es un quiver con relaciones y por qué, a partir del viernes empezamos un grupo de lectura sobre representaciones de quivers, así que están todos más que cordialmente invitados si llegan a estar en Buenos Aires. Bien, entonces tengo una álgebra de dimensión finita sobre un cuerpo algebraicamente cerrado, y dentro de la categoría que a mí me interesa es la categoría mod A chiquita, que son la categoría de todos los módulos a derecha, ¿verdad? Tal que existe una presentación proyectiva finita. O sea, o que son finitamente generadas. O sea, existe un T natural tal que eh, X es un cociente de copias, de T copias de A. ¿Sí? En otras palabras, bajo estas conjunciones, esto no es otra cosa que los A módulos que son que son de dimensión finita, como K espacios vectoriales. O sea, como A es un K espacio vectorial de dimensión finita, entonces todo módulo a la derecha va a heredar la estructura de cada espacio vectorial, entonces voy a tomar aquellos que son superiores de dimensión finita, y por eso es exactamente la categoría que me interesa. Bien, esta categoría tiene propiedades lindas, o sea, tenemos un número finito de S simple, S moda. La cantidad de simples S simple es finita y va a ser igual a n, que es igual a la cantidad de proyectivos indescomponibles. O sea, la cantidad de simples o de clases de isomorfismos. De isomorfismo de simples es la cantidad de clases de isomorfismos de proyectivos indescomponibles, que es lo mismo que la cantidad de clases de iso de inyectivos incomponibles. ¿Sí? Y que digo, vuelta, la voy a denotar N. ¿Sí? En particular, algo que pasa acá es que
El grupo de Grothendieck, de moda, es isomorfo a ZN, donde es la cantidad de secciones componibles. ¿Y qué es el grupo de Grothendieck? El grupo de Grothendieck es un grupo que está libremente generado por las clases de isomorfismos, eh, o sea, las clases de isomorfismos de un objeto en moda A, ¿sí? Cocientado por las relaciones dadas por secuencias exactas cortas, instituciones exactas cortas. Entonces voy a decir que la clase de X menos la clase de Y más la clase de Z es una relación si, o sea, el ideal generado por todas las eh, todas cosas de este estilo cuando tengo una asociación exacta corta X y Z en categoría de números. ¿Va? Este grupo de Grothendieck, ¿por qué es isomorfo a Z a la N? Y bueno, porque tiene una cantidad infinita de simples. Y en esta categoría, como los simples son de dimensión 1, ¿sí? Sobre K, esencialmente lo que estoy haciendo es contando la dimensión, pero la estoy contando en un vector. ¿Tá? Dos simples nunca van a ser dos simples que no son isomorfos, no van a estar relacionados. O sea, el grupo de los elementos en el grupo de Grothendieck van a ser distintos, no van a tener relación entre ellos. Entonces eso les va a dar vectores que van a estar naturalmente asociados a la base. Entonces la base de ZN acá, la base canónica de ZN, ya pueden asignar a la clase de isomorfismo en sí. Bien, esa es la categoría que me interesa y esas son las propiedades básicas que me interesan. Entonces la primera cosa que uno tiene que ver es qué pasa con las clases de torsión. O sea, que es la definición que nos dio Dixon en el 66. O sea, las categorías abelianas aparecieron más o menos por esa época. De hecho, Pierre Gabriel estuvo bastante asociado, Pierre Gabriel, estudiante de Grothendieck, y el que introdujo la noción de Quiver, estuvo bastante involucrado en la definición de categoría, de categoría abeliana y demás. Obviamente Grothendieck estuvo involucrado en la noción de categoría abeliana, y más o menos cuando apareció la cuestión de categorías abelianas, Dixon agarró y dijo, bueno, tenemos este resultado que nos dice que todo grupo abeliano finito, o sea, el rango finito, se le puede escribir como una suma directa de un grupo de torsión y un grupo libre de torsión. Entonces vamos a generalizar eso. Entonces Dixon dijo, bueno, sea... Bueno, a una categoría abeliana, pero un par, este pizarrón es horrible, hay que hacer algo al respecto. Bueno, un par de F de subcategorías en mod A es un par de torsión. Si hay dos cosas que se cumplen. La primera, no hay morfismos no nulos de T a F. Eso es la primera cuestión que uno quisiera, ¿no? No tenemos nunca ningún morfismo no nulo de un grupo de torsión a un grupo libre de torsión. ¿Sí? Y la segunda condición, bueno, pedir que, digamos, todo sea una suma directa de algo de torsión y algo libre de torsión es demasiado fuerte. Sí, entonces, uno lo que pide en general en estas condiciones, en categorías abelianas más generales, es que para todo X en moda A exista una sucesión exacta corta de la forma de X, X, F, X, ¿sí? Donde el TX está en T
y el fx. ¿Está? Pedimos una asociación exacta corta de este estilo y lo loco, cuando tenemos una asociación exacta corta de este estilo resulta que es única. O sea, lo que estamos pidiendo es que tengamos un subobjeto de torsión que además va a ser maximal, ¿sí? Y un cociente libre de torsión. Entonces, en este caso, que si cumple esto, decimos que T es una clase de torsión y F es una clase libre. ¿Sí? Eh, el ejemplo cero de pares, o sea, hay dos ejemplos triviales que valen en la categoría de módulos de todas las álgebras, y es que 0 mod A y mod A 0 son siempre pares de torsión. Para todo A. No importa la álgebra que tengamos, de hecho, no importa la categoría booleana que tengamos, lo interesante es que siempre la categoría 0 y la categoría mod A, ¿sí? Va a ser un par de torsiones. O sea que, dije, el primer detalle, una categoría puede ser una subcategoría de mod A, puede ser al mismo tiempo una clase de torsión y una clase libre de torsión, dependiendo de la situación que esté. ¿Sí? De hecho, bueno, hay toda una teoría de lo que llaman los triples de torsión. Está donde son tres categorías y el del medio es una clase de torsión para el que tiene a la derecha y es una clase libre de torsión para el que tiene a la izquierda. Y eso está asociado a Recolmons y otro tipo de cuestiones homológicas, pero bueno, no voy a entrar acá. Eh, pero bueno, nada, nosotros queremos tener otra cosa y en general buscar clases de torsión en abstracto es medio difícil. Entonces uno empieza a decir, bueno, a ver, ¿de qué otra manera yo puedo ver clases de torsión? Bueno, Dixon mismo tiene un teorema. Es más una proposición, pero es tan útil y tan importante para la vida de todos los días como working mathematician que a mí me gusta decirle que esto es un teorema. Y nos dice que T adentro del moda es una clase de torsión. Sí, solo sí, T es cerrado por extensiones y cocientes. ¿Qué quiere decir que sea cerrado por extensiones? Que si yo tengo una sucesión exacta corta, X, Y, Z, 0, con este en T y este en T, perdón, en T, entonces este también pertenece a T. Si yo tengo una sucesión exacta corta y los dos de la punta pertenecen a T, entonces también el del medio pertenece a T. Y la segunda condición es que si yo tengo una sucesión exacta corta, X, Y, Z, con el del medio en T, entonces Z pertenece. Sí. Esa es la condición. Pero, y acá es muy importante que yo diga, o sea, que yo esté nombrando que estamos en moda A. ¿Por qué es importante que estemos en moda A? Porque, bueno, la pregunta es,
Ok, si uno arranca con una, o sea, uno puede probar fácilmente, más o menos, que sí, bastante fácil, uno puede probar que T es cerrada por extensiones psicocientes, pero si yo tengo una subcategoría que es cerrada por extensiones psicocientes, ¿cómo sé que es una clase de torsión? ¿Tá? Para que sea una clase de torsión, yo me tengo que encontrar una clase libre de torsión. Bueno, entonces la primera cosa que uno dice pues, es, si yo tengo una T, ¿sí? Si yo tengo T, entonces, ¿quién es este? ¿Quién es mi clase libre de torsión? Bueno, mi clase libre de torsión, yo agarro, vengo acá y digo, tengo esta primera condición, entonces digo, van a ser todos los X, F, lo voy a definir, como todos los X en modo A, tal que con T, X, igual. ¿Está? Esa es mi clase libre de torsión. Pero después yo tengo que verificar una segunda condición, y esa segunda condición es que existe esta asociación exacta con. Y acá, para probar la existencia, uno tiene que usar realmente que estamos hablando de una categoría con longitud. O sea, que existe un teorema de Jordan-Keller, o sea, que tengo en las condiciones que estoy trabajando yo, tengo dimensión finita sobre K. ¿Sí? Acá lo estoy usando fuertemente para. Si no, uno tiene que pedir que sea cerrado por coproductos o por productos que existan y demás. O sea, es como que hay una construcción. eh, Pero bueno, no, no me voy a meter en eso. Pero al mismo tiempo, hay algo a notar acá, y es que si, si F, o sea, en realidad, bueno, y existe un resultado global para las clases libres de torsión, ¿no? Las clases libres de torsión van a ser aquellas subcategorías que sean cerradas por extensiones, ¿sí? Y subobjetos. De vuelta, ¿para qué? Y queremos, nada, queremos construir el cociente y para construir el cociente necesitamos un objeto, de la misma manera que para construir el subobjeto necesitamos. eh, Bien, lo que sí es que yo agarré, tenía una clase T y dije, entonces F la voy a llamar T perpendicular, o sea, esto le voy a llamar F. Esta definición, todos los objetos que no tienen morfismos manuales de voy a llamar T perpendicular. ¿Sí? Esa es la definición para el objeto con categoría cualquiera. Y entonces, ahora lo que me dice aquello es que T, a su vez, va a ser F perpendicular para el otro lado. O sea, no tengo ningún, o sea, ¿qué es esto? Estos son todos los I en modo A, tal que el home I F es el. ¿Está? Entonces, de repente, lo que estoy teniendo es que T es igual al perpendicular a izquierda del perpendicular a la derecha de T. Si yo empiezo con T, tomo el perpendicular a la derecha, o sea, veo cuáles son todos los objetos que. Bueno, resulta, observación, que para toda su categoría X adentro de moda A, tenemos que X perpendicular a izquierda es una clase de. Y de la misma manera, X perpendicular a la derecha es una clase libre.
O sea, ustedes fijen un objeto o una subcategoría cualquiera y fíjense cuáles son todos los objetos que no reciben morfismos o que no le mandan morfismos y se van a encontrar con categorías de libre de torsión o en categorías de torsión. Y clase de torsión o libre de torsión. Lo cual, digamos, le da un sentido bastante interesante a todo lo que son las categorías de torsión porque muchas veces, en muchos aspectos, queremos considerar subcategorías, o sea, queremos considerar cosas que no tienen morfismos de un lado al otro. ¿Está? Bien. Ahora, eh, obviamente, si yo les dije que hay dos subcategorías que son clases de torsión, cero y moda, quiere decir que las clases de torsión no son únicas y existe una cantidad potencialmente infinita de clases de torsión adentro de moda. Entonces vamos a llamar todos al conjunto de todos los T adentro de moda, tal que T es clase de torsión. ¿Sí? Algo que se estudió mucho en teoría de representaciones desde hace muchos años, de los años 80 incluso, o sea, e incluso antes, es que es fijar objetos, o sea, fijar un objeto o una subcategoría y entonces estudiar su clase de torsión asociada, cómo viene, cómo va, o sea, muchas condiciones. Pero hace relativamente poco, a partir del 2008, creo que salió en el paper de Ingalls y Thomas, se empieza a estudiar el conjunto de todas las clases de torsión como objeto en sí mismo. ¿Qué es lo que podemos decir del conjunto de todas las clases de torsión? Y lo primero que podemos decir es que tors A, o sea, mi categoría es una categoría esencialmente chiquita. O sea, las clases de isomorfismos de A módulos finitamente generados es un conjunto. Y no es una clase, sino es un conjunto. Entonces, en particular, las clases, las clases de torsión son cerradas por isomorfismos. Entonces también cada clase de torsión tiene un conjunto asociado que es el conjunto de clases de isomorfismo de su objeto. Entonces, cada clase de torsión, o sea, todas las clases de torsión en particular son un poset con la inclusión. ¿Sí? Yo tengo la inclusión de clases de torsión me da un conjunto parcialmente ordenado. Y en particular este conjunto parcialmente ordenado va a tener un mínimo, que es el cero, cero está incluido en todos lados, ¿sí? Y un máximo que va a ser modal. Es un concepto. Y el teorema o la proposición es que tors A por esto, por la inclusión, es un reticulado completo. ¿Qué quiere decir un reticulado completo? Bueno, vamos a primero decir que es un reticulado. En conjuntos parcialmente ordenados uno quiere tener supremos e ínfimos, ¿sí? El mid y short, ¿no? Entonces, vos querés tener cotas superiores e inferiores. Un reticulado es que si vos tenés dos elementos, existe una única cota superior, minimal. ¿Sí? Tomás todas las cotas superiores de dos elementos, ¿sí? Ese es el join, y tomás el mínimo de todas esas cotas superiores. Si existe un mínimo, entonces eso le da que, o sea, y además, si existe un máximo para todas sus cotas inferiores, eso es un reticulado. Y es completo si eso lo puedo hacer con subconjuntos arbitrarios. ¿Ya? Y entonces, la pregunta es ¿cómo?
Eh, ¿Se puedo borrar? Eh, Les diré algo más acerca de esto. Y es que, ¿cuál se imaginan que puede llegar a ser el, Tomás, el, el ínfimo de dos clases? O sea, ¿cuál puede ser el mix de dos clases? ¿Eh? La intersección. La intersección funciona. ¿Y por qué la intersección de dos clases de torsión es una clase de torsión? Cerrada. Porque es cerrada por extensiones y cocientes. O sea, es fácil ver. Vos decís, bueno, yo tengo aquella caracterización de las clases de torsión, entonces si yo agarro y tomo la intersección, y de hecho, la intersección arbitraria de clases de torsión, eh, lo que ocurre, si tomo la intersección arbitraria de clases de torsión, yo siempre voy a poder agarrar y decir, bueno, ¿qué pasa con dos objetos? Tomo una extensión. ¿Está en esa intersección arbitraria? Esos dos objetos están en todos lados. Cada una de mis clases de torsión que yo estoy intersecando es cerrada por extensiones, en particular el del medio está en todas las clases de torsión, está en intersección completa. Lo mismo para el cociente. Tengo a alguien en la intersección, está en todos, cada una es una clase de torsión, su cociente está. Entonces, es por eso, ese es es el resultado de la intersección, o sea, del reticulado completo. Ahora bien, el supremo es mucho más difícil de ver. No es cierto que la unión de dos clases de torsión sea una clase de torsión. Lo mismo que no es cierto que la unión de dos subespacios vectoriales sea un subespacio vectorial. Ahora, lo que sí ocurre es que toda clase de torsión tiene asociada una clase libre de torsión. O sea, todas las clases de torsión tienen, o sea, las clases de torsión, la noción de par de torsión tiene esa dualidad adentro. Y toda clase libre de torsión es cerrada por extensiones y subobjetos. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar la cota superior más chica de un conjunto de clases de torsión? Dualizamos todo, decimos, bueno, toda clase de torsión determina unívocamente su clase libre de torsión. Entonces, si tomo la unión de todos esos, o sea, si yo quiero la clase de torsión más chica que contenga todas mis clases de torsión, va a ser la clase libre de torsión más grande que es contenida en todas mis clases libres de torsión asociadas. Dualizo la situación. Entonces, interseco todas las clases libres de torsión, eso me da una clase libre de torsión. Y esa clase libre de torsión determina unívocamente la clase de torsión, que va a ser el supremo de todas mis clases de torsión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si uno quiere ir a estudiar generalizaciones de clases de torsión, bueno, tiene que ser muy cuidadoso. Y por ejemplo, una de las cosas que he estado estudiando es algo que llaman clase de torsión superior. La clase de torsión superior, por su naturaleza, no tienen clases libres de torsión asociadas. Entonces, aunque podemos probar que es un reticulado completo, ¿sí? Muchas de las propiedades, o sea, podés probar que es un reticulado completo, por varias cuestiones, o sea, porque también otra forma es decir, eh, como es un reticulado completo, vos, y como tenés un elemento modo A que contiene a todo el mundo, como tenemos un máximo, podemos considerar la familia de todas las clases de torsión que contienen a mis dos clases de torsión y tomar la intersección de todas esas familias. Esa intersección va a ser el supremo. Entonces podemos, de alguna manera, no hacer todo, o sea, no dualizar. Entonces podemos ver que clases de torsión superior son un reticulado completo, pero el hecho es que no me dan no me dan lo que necesito. Si lo mandan finales, después te vas a ortogonal y luego te van a ortogonal otro lado. Queda. Tendría que sacar cuenta, pero calculo que sí. Sí, 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 sí. Que creo que es esencialmente.
habría que verificarlo, pero creo que sí. Bien, ahora, es un reticulado completo y un reticulado completo. A veces tenemos suerte y tenemos una cantidad finita de clases de torsión. ¿Está? Entonces la pregunta es, y aunque no tengamos una cantidad finita de clases de torsión, podemos tratar de dibujar su diagrama de caso. Yo les voy a dar un ejemplo para aquellos que sepan teoría de Carcas, es más fácil, pero en el álgebra A2, ¿sí? O sea que es este quiver que tiene dos puntos y una flecha, resulta que tenemos tres representaciones descomponibles, el 2, el 1, el 1, ¿tá? Donde el 2 y el 1 son simples, el 2 y el 1 son los proyectivos, 1, 2 y 1 son los inyectivos. Y resulta que acá tenemos 5 clases de torsión. Tenemos moda, ¿sí? Déjenme hacer así. Con puntitos oscuros voy a poner la clase de torsión y lo que esté fuera de la clase de torsión lo voy a poner con puntitos claros. El 0 está incluido en todos, es el mínimo. Después tenemos la clase de torsión compuesta solamente por el 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 2 no tiene ningún, ¿cómo es? No tiene ningún cociente, es simple. Los cocientes son 0 o el mínimo. En cambio, si tenemos el 1 o 2, tenemos este es un cociente. Realmente es un cociente, entonces sí tiene que estar y puede no estar el 2. Y después, listos, así queda un poquito más claro. Y después tenemos el 1 solo. Y ya por la forma ustedes pueden creerme, aunque no me crean que estos son clases de torsión, esto es un conjunto parcialmente ordenado y anda bien. La pregunta es, bueno, ¿qué podemos decir? ¿Sí? ¿Qué son las aristas de este diagrama de fase? Son literalmente las inclusiones maximales entre dos clases de torsión. Probablemente estoy llegando al título de la charla. ¿Sí? Yo acá estoy teniendo dada una clase de torsión, yo puedo preguntarme, en este caso es una única, pero pueden ser muchas más, puedo preguntarme cuáles son o sea, supongamos que yo tengo una clase de torsión, una inclusión maximal, definirlo, escribirlo. Ahora le escribo, uy, tener silencio, esto requiere una cierta concentración. Eh, bueno, te diré que la definición de la inclusión maximal es la siguiente, o sea, yo tomo, o sea, T' clase de torsión, están en tos A. Decimos que la inclusión de T está incluido maximalmente en en T', perdón, si primero T está incluido en T', son distintos y si T tilde cumple que T está incluido en T tilde, está incluido en T', entonces T tilde es igual a T o T tilde es igual a T'. ¿Sí? No tengo nada al medio.
¿sí? Que es literalmente como uno construye el diagrama de Hasse. El diagrama de Hasse, uno pone una lista, sí, y no tengo nada al medio. Una cosa muy interesante es que voy a escribir una observación. Es que no, claro, le voy a dar la demostración en un ratito cuando hablemos de teoría del grado de inclinación, porque se sigue un resultado de, de Monet y Jean Caso. Pero entonces, yo quiero saber, ¿puedo caracterizar estas cosas? Y la respuesta es sí. O sea, puedo tratar eh, de ver cuándo dos clases de torsión son maximales. Y la respuesta es sí. Una, que es una cosa que desarrolló Hugh Thomas junto con colaboradores, que Hugh Thomas es una persona que le gusta mucho la combinatoria, en particular los conjuntos parcialmente ordenados y demás. Él hizo algo que se llamó, él definió lo que llaman los reticulados semidistributivos, no importa qué es eso, o sea, distribuyen a medias. Por eso son semidistributivos. Y él probó, junto con sus colaboradores, repito, que todo reticulado semidistributivo admite un cierto etiquetado de de las aristas. Uno puede empezar a decir, bueno, voy a buscar cuáles son todos mis objetos que son irreducibles respecto de tomar supremo. O sea, ¿a qué objeto no lo puedo escribir como supremo de dos objetos más chicos? Por ejemplo, eh, este no tiene sentido pensarlo como supremo de un objeto más chico porque no tiene ningún objeto más chico. ¿Sí? El moda no es un joint irreducible, no es irreducible con respecto al supremo, porque lo puedo escribir como el supremo de estos dos, el supremo de estos dos. Ahora, no existe nadie, no existen dos tal que este es el supremo a no ser que tomes al mismo. Lo mismo le pasa a este y lo mismo le pasa a este. Este no es el supremo de los dos más chicos. ¿Sí? Entonces tengo tres joint irreducibles. Y bueno, esos tres joint irreducibles me dan un cierto etiquetado. Este es, si quiere, dual. Acá, este de acá es dual a este y este es dual a este, entonces puedo etiquetar bien, digamos, esta lista la etiqueto como acá, voy a hacer esto de acá, no importa. Voy a déjenme ser, de alguna manera. Hay un etiquetado, no quiero meterme ahí cómo se hace, pero es a partir de los joint reducible, que es una idea de, bueno, tengo la misma idea que tenemos en teoría de representaciones. Agarramos un objeto, yo quiero ver cuáles son mis indescomponibles. Agarro dos, lo escribo como suma directa de cosas más chicas. Si no lo puedo escribir como suma directa de cosas más chicas, listo, es irreducible, si no, sigo haciendo ese proceso. Y como yo tengo acá longitud, tengo una noción de dimensión y esa dimensión es finita, ese proceso eventualmente termina. ¿Está? Y entonces acá puedo hacer algo parecido y hay una forma de que además eso me induzca eh, un etiquetado. Pero resulta que hay otros resultados, que son resultados más de teoría de representación. Y nos dice lo siguiente. Me dice lo siguiente, y para eso necesito incorporar la definición de ladrillo. Un ladrillo ve en modo A, es un módulo, es un módulo, tal que el álgebra de endomorfismos, eh, esto está un poco acá,
¿sí? En particular, es, es indescomponible. Yo dije, en teoría de representaciones nos interesan los objetos indescomponibles. O sea, en teoría de representaciones de Quivers nos interesan mucho los objetos indescomponibles. Digamos, los simples ya resolvimos el problema de encontrar todos los simples. Ahora que tenemos todos los simples, queremos ver cuáles son todos los indescomponibles. Bien, una forma de verlo es buscando el álgebra de endomorfismo de un anillo, de un objeto indescomponible. Y ese anillo siempre es un anillo local. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene un único ideal maximal. Ahora, el hecho de que el anillo sea local no quiere decir que no tenga endomorfismos que sean impotentes. Puede ser que yo tenga indescomponibles cuyo álgebra de endomorfismo tenga un morfismo, un objeto nilpotente, y por ende, ese objeto nilpotente no va a tener inverso. ¿Ya? Entonces, un ladrillo es algo, o sea, un objeto es incompatible sí solamente si su álgebra de isomorfismos es local, pero un ladrillo es algo un poco más fuerte. Le pido que todo isomorfismo sea, que no sea el cero, sea invertible. ¿Ah? Y bueno, el teorema, acá que la tengo. Yo diría que empezamos sus medias. Son Bueno, voy a tratar de no pasarme igual demasiado del horario. Pero Es el mismo cuerpo K de base, o en este caso sí. En este caso sí. En general, cuando uno trabaja sobre álgebras, sobre un cuerpo cualquiera, o sea, es que siempre cuando es un cuerpo, o al menos es lo que se llama un cuerpo torcido, o sea, es un cuerpo no abeliano, puede llegar a ser un cuerpo no abeliano. Cuando el cuerpo es algebraicamente cerrado, lo que nos da la única posibilidad es el cuerpo, si no es una especie de extensión siempre del cuerpo. Pero bueno, los anillos de endomorfismos en álgebras más generales, ¿no? Son siempre anillos que pueden no ser conmutativos, o sea, los endomorfismos no son conmutativos en general, entonces puede que no sea un cuerpo propiamente dicho. En francés se dice gauche, o sea, cuerpo izquierdo, y en inglés se dice fufil, o sea, cuerpo torcido. Eh, no sé cuál sería la mejor traducción al español. Creo que el cuerpo, no sé. Si alguien sabe en la audiencia, eh, que lo diga sin problema. ¿Cuál es la traducción al español de ese concepto? Pero es siempre eso, y cuando estamos trabajando sobre un cuerpo correctamente cerrado, es el mismo cuerpo. No importa. Estamos con los reales, puede aparecer los complejos, incluso pueden aparecer los correlativos. ¿Ah? Bien. Entonces, el teorema de Barnard y Gichi-Hsu, para aquellos que tal vez conozcan algunos nombres, Emily Barnard fue estudiante de Nathan Reading, colaborador de Hugh Thomas, parte del equipo que se dedicó a eso, y Gigi Hsu, estudiante de Gordana Todorov. Suenan los nombres. Carroll, no sé, la verdad no lo tengo contra Carroll, es más combinatorista. Pero lo que demostraron es lo siguiente, y fue muy lindo cuando lo demostraron, y dice lo siguiente: si sea T incluido en T', eh, una
inclusión maximal de clases de torsión. ¿Sí? Entonces, existe un B que está en T', pero no en T ladrillo, tal que em, tal que, ¿qué cosa? Em, para todo subconjunto o subobjeto L de B, ¿sí? Entonces, L pertenece a la clase libre de torsiones F'. Eh, sí. Y todo cociente N de B pertenece a T. Entonces, N. ¿Está? Entonces me dice, existe un único ladrillo, a menos de isomorfismo que cumple. Entonces, la idea es, si yo tengo una inclusión maximal de clases de torsión, esa inclusión maximal yo la puedo obtener, o sea, puedo construir de un lado y del otro, todo va simplemente sacando este B. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a este ejemplo de acá. Tengo la inclusión, esto de acá es solamente contiene el 2, ¿sí? Y este de acá contiene a todo el mundo. ¿Cuál es el ladrillo que saqué? Bueno, el ladrillo que saqué no es otra cosa que el 1, 2. ¿Sí? Si yo agarro de otra manera, T', en particular T', yo lo puedo escribir como la mínima clase de torsión que contiene a T unión T. Pongámoslo así. Es donde T, por tanto, es la mínima clase. ¿Sí? A cada categoría le asigna la mínima clase de torsión de la categoría. Que para los entendidos, esto es pi r. Eh, estos son todos los que pueden ser filtrados por factores de objetos aleatorios. No importa mucho qué es aquello, pero esta mínima clase de torsión la puedo hacer incluyendo solamente un objeto. O sea, si yo tengo una clase de torsión y quiero ver el objeto que está justo arriba, busco el ladrillo y veo qué pasa cuando le agrego uno. El ladrillo está justo afuera y veo qué pasa cuando le agrego uno. ¿Ah? Eh, bueno, acá, por ejemplo, necesito que todos los cocientes estén. Eh, y en este caso, el, hay algo que yo dije mal acá. Perdón. No, claro, porque, ¿por qué lo dije mal? Porque esto no es 1, 2, ninguno. Perdón, claro. Fíjense, el 1, 2 tiene un subobjeto que es el 2. ¿Sí? Este es un subobjeto de. Entonces, el
El 1,2 no puede ser el ladrillo que etiquete esto. O sea, si yo saco el 1,2, bueno, el 2 está en la clase de torsión que tengo afuera, entonces no me cumple este teorema. Entonces, el que tengo que sacar es el 1. El 1 es un simple, no tiene ningún objeto que no sea trivial. ¿Está? Entonces, este de acá está asociado con el 1. Y acá fíjense que el único que perdí es el 2. ¿Sí? Para venir de acá para acá, el único que perdí es el 2. ¿Sí? Es increíble porque los pacientes son estrictos, digamos. Sí, sí. Son pacientes estrictos. Acá, fíjense, de acá para acá, el único que perdí fue el 1,2. Y acá tengo el 1,2 y el 1, y acá tengo solamente el 1, el único que puedo sacar es el 1,2. Y acá tengo el 2 y voy al 0, o sea, el único objeto indecompatible que tengo, el único indecompatible que tengo es el 2. Acá justo todos son ladrillos. En este álgebra particular todos son ladrillos. Y cumplen con todo lo que necesito, entonces van a etiquetar todos. Este es el 2. Y acá pierdo del 1 al 0, lo único que pierdo es el 1. Entonces, fíjense cómo de repente etiqueté todos los, todas las aristas de este POSIT usando los ladrillos de mi álgebra. ¿Sí? Y esto es muy interesante por varias razones, y en particular es porque nos permite realmente construir los diferentes, eh, ¿cómo es? Las diferentes clases de torsión. De hecho, si uno quiere saber cuál es la clase, una de las cosas que uno puede recuperar es, si ustedes agarran una clase de torsión cualquiera y se fijan cuáles son justo los ladrillos que están abajito de ellos. ¿Sí? Por ejemplo, acá en modal tenemos el 1 del 2 y acá, en este de acá, tenemos al 1 2. Son los únicos ladrillos que tienen, que etiquetan a las aristas hacia abajo. Ustedes agarran eso, toman la clase de torsión, la mínima clase de torsión que contiene a esos ladrillos en particular, recuperan la clase de torsión que ustedes están teniendo. O sea, esta es la mínima clase de torsión que contiene este, esta es la misma clase de torsión que contiene este no tiene cosas para abajo, así que es el 0. Y acá, moda siempre es la mínima clase de torsión que contiene a todos los simples. ¿Por qué? Y porque de todo objeto se puede filtrar por simples. Lo puedo ver como extensiones de simples. Tengo el teorema de Jordan-Held. Entonces, siempre abajo de moda van a aparecer todos los simples. ¿Ah? Bien. Pero yo les quiero hablar en el poco tiempo que me queda de teoría de grado de inclinación, y quiero ver si puedo llegar a rolear, no tanto de teoría de grado de inclinación, esa es una teoría muy grande, pero mencionar algunas cosas y quiero llegar a las condiciones de estabilidad. Que aparecen todos los ladrillos en esta etiqueta. No, hay ladrillos que no son mínimos. Hay ladrillos que no son mínimos. No. Bien. Bueno, y una sucesión verde maximal, lo digo al aire ahora, pero una sucesión verde maximal, le digo que me interesó estudiar durante mi doctorado, por ejemplo, fueron los caminos finitos que van en el diagrama de Hasse, que van desde el máximo al mínimo. Una de las cosas que uno se puede preguntar, ¿cuándo existen? En este caso existen porque tiene una cantidad finita de cosas, pero si tengo una cantidad infinita, se dan para. ¿Existen caminos finitos del máximo al mínimo? ¿Los puedo ver de alguna manera? Y para eso, primero quiero ver si puedo identificar alguna de las clases de cosas. ¿Sí? Y la definición, voy a dar una definición en teorema. Un par T, P, L
estado inclinante. Sí. Y acá, tómenlo como una definición. Si no saben teoría de Underwriter, no importa. Tómenlo como una definición. Una propiedad que tiene algo. Sí, primero, home, T, estado T, de cero. Este estado es la letra griega, estado, indica la translación de Underwriter. No importa mucho qué es, pero es un objeto. O sea, yo a todo objeto le puedo asociar otro objeto que es un trasladado de Underwriter. Te voy a pedir también que no haya morfismos de P hacia T, ¿sí? Y que además la cantidad de sumandos indescomponibles de T más la cantidad de sumandos indescomponibles de P me dé exactamente me genera la cantidad de proyectivos indescomponibles, de clases de isomorfismo de, de proyectivos indescomponibles que yo tenía. ¿Sí? Y acá también en clase de isomorfismos en ambos lugares. Son módulos que tienen una cierta propiedad y esto lo definieron Adachi, Ishama y Reiten. Y el teorema, de la primera versión de esta la dieron a Auslander y Esmalo en el 81, pero la versión general la dieron a Adachi, y obviamente con otro. Sin hablar de esto, porque Adachi, Ishama y Reiten empezaron a estudiar esto en el 2014 y esto del 81, así que el lenguaje no era el mismo, pero esencialmente está el mismo. Todo, o sea, toda clase de torsión, no, vamos a hacerlo. Todo par dado inclinante induce, vamos a decir que quieren soltar inclinante, PP, induce una clase de torsión que vamos a llamar FACT, que es puntualmente finita. Hay un montón de cosas que no estoy definiendo. Pero lo que les quiero decir es lo siguiente. Yo tengo objetos distinguidos, ¿sí? Pares de objetos distinguidos, que les voy a llamar pares estados inclinantes, y cada uno de esos pares de objetos distinguidos, yo le voy a asignar, ¿sí? O sea, lo que demostraron Outlander y Mal en su momento, es que todo T que cumple esta condición me da una clase de torsión funtorialmente finita. No importa qué es, ustedes no saben de teoría de aproximaciones, no importa, pero no toda clase de torsión es funtorialmente finita. O no siempre. Acá, en este ejemplo que les di, sí. O sea, toda clase de torsiones funtorialmente finitas, sí, solamente sí tengo una cantidad finita de clases de torsión. ¿Está? Entonces, en este caso, toda clase de torsión es de esta forma, viene asociado a estos objetos distinguidos, pero en general, si tengo un álgebra cualquiera, esto deja de ser cierto. ¿Va? Entonces, esta es una. Lo que les digo es que tengo un subconjunto, ¿sí? Esto me define un subconjunto que es distinguido de
Entonces yo puedo definir ahora el subconjunto de clases vectorialmente definidas de tops A que está incluido en tops A. ¿Sí? Que son aquellas clases de torsión que están asociados a objetos caudillantes. Y la idea, el teorema de Monet y Ama y Hasso, que esto lo demostraron en, de vuelta, otro lenguaje, otra idea, pero dice lo siguiente, sean T y T' dos clases de torsión maximalmente incluidas maximalmente. Maximalmente una en la otra. ¿Sí? Entonces, T pertenece a las clases de torsión funtorialmente finitas, sí, solo sí. T' pertenece a la clase de torsión funtorialmente. ¿Está? Entonces, ¿qué me dice esto? Es que en realidad las clases de torsión funtorialmente finitas son un subconjunto conexo dentro de todas las clases de torsión. Es decir, yo nunca tengo una inclusión maximal que pasa de una funtorialmente finita a otra. Entonces, eso me da que si yo tengo si yo tengo una clase de torsión que no es funtorialmente finita, esa en particular va a estar, bueno, una que es siempre funtorialmente finita es mod A, ¿sí? Y el objeto maximal asociado es A. O sea, el par es A0. El par A0 genera mod A. Y entonces, yo tengo una clase de torsión que no es funtorialmente finita. Esa clase de torsión está necesariamente incluida en mod A. Está incluida en la categoría entera. Entonces, ahora, la inclusión maximal, o sea, si esa está incluida en mod A, está incluida en una clase de torsión que está incluida maximalmente en mod A. ¿Sí? Y esa maximal, de acuerdo a este teorema, es funcionalmente finita. Entonces, ahora yo tengo una clase de torsión T1 que es funcionalmente finita que contiene a esta clase de torsión T que no era funcionalmente finita. Entonces tiene que estar incluida en otra T2 que es maximal. ¿Sí? Y así sucesivamente. Me dice que si yo tengo una clase de torsión que no es funcionalmente finita, entonces tengo una cantidad infinita de clases de torsión. Porque yo estoy construyendo una cadena infinita. Entonces, en particular, si yo tengo una cadena finita que va de moda al cero, cero también es funcionalmente finita. Todas las que están al medio tienen que ser funcionalmente finitas. Y creo que, nada, entonces, eso a nosotros, eh, voy a cerrar acá y creo que lo de condición de estabilidad, lo voy a, o sea, déjenme redondear acá porque si no se me podría estar entreteniendo demasiado. La idea es la siguiente, nosotros estábamos interesados en las funciones verdes maximales, ¿sí? Que eran, como les decía yo, una cadena máxima, pero finita, de clases de torsión, ¿sí? Que van del modo A al cero. ¿Por qué era una cadena, una función verde maximal? Porque eso viene de la teoría de álgebra de conglomerado, y en la álgebra de conglomerado, el orden, el orden parcial es un poco ad hoc, ¿sí? Era un poco ad hoc y era un orden combinatorio. ¿Por qué? Porque en realidad uno lo que decía era, yo a todos los puntos, o sea, eso está asociado al quiver, entonces cuando empiezo
Empiezo en moda. A todo el quiver le pongo una lucecita verde. Y cuando cambio a una clase de torsión que está maximalmente incluida, lo que estoy haciendo en el caso clúster es hacer lo que se llama una mutación. Y esas mutaciones me pone rojo ese vértice en el que muté, ¿sí? Y me puede cambiar un poco, me puede cambiar o no, los colores de los vértices que tengo alrededor. Entonces, una sucesión verde maximal era una sucesión de mutaciones y vértices verdes y que era maximal hasta que yo no podía más. A veces la pregunta era, ¿puedo empezar con todos verdes y hacer algún tipo de mutación para que llegara un momento en que me quede todo rojo? ¿Sí? Estaba basado en la luz del tráfico, en el semáforo. Verde, puedo seguir adelante, puedo mutar en este lugar. Rojos, no, acá no puedo más. Entonces, si llego a un punto donde todas las calles tienen luz roja, quiere decir que no puedo seguir en ningún lado, es una sucesión verde maximal. Nosotros lo que hicimos fue traducir eso a la teoría de clase de torsión. O sea, eso fue lo que hicimos con Thomas Bluchley y David Smith en uno de los papers de mi tesis, y lo hicimos después pasándolo a través de las condiciones de estabilidad, y pudimos estudiar dos categorías abelianas más generales, dando esta definición de sucesión finita de clase de torsión maximalmente distribuida. Y cuando uno está en las clases de torsión, uno puede probar que en realidad todas las sucesiones verdes maximales están unívocamente determinadas por los ladrillos y el orden de los ladrillos en los cuales va pasando en esas aristas. También uno tiene que probar eso. Entonces uno va recolectando los ladrillitos, entonces eso te va a dar una sucesión de ladrillos, esos ladrillos te determinan unívocamente, la sucesión de ladrillos te determinan unívocamente en la sucesión verde maximal. Y la pregunta, y ya con esto sí redondeo, la pregunta que nos habíamos hecho con Max en otro contexto, pero se puede traducir a lo siguiente. Supongamos que yo estoy en una clase de torsión, ¿sí? Y entonces tengo muchos, ¿cómo es? Tengo una clase de torsión acá en el diagrama de fase, ¿sí? Y tengo muchas aristas que van hacia abajo. Entonces estas aristas van a estar etiquetadas por P1, P2, P3, P4. ¿Está? Y yo venía de moda A y quiero llegar al 0. ¿Sí? Pero para llegar al 0, yo si estoy en esta clase de torsión T, tengo que elegir algún camino. ¿Está? Tengo que elegir, por ejemplo, B2 para seguir bajando. Entonces la pregunta que nos hicimos es, ¿qué pasa con B1, B3 y B4? ¿Hay alguna manera? O sea, ¿los pierdo para siempre? ¿Están ahí? ¿Pierdo para siempre? Y la respuesta que encontramos es que, aunque no los vimos ahora, eventualmente vamos a pasar por B1, B2, B3 y B4. O sea, no importa, vos tomamos eso para toda clase de torsión. Y esa es la demostración y esa es la observación que a mí me llamó muchísimo la atención, porque es una pavada que uno diría, bueno, tiene que ser sabido, porque aparte estamos haciendo algo. Mucha gente tuvo que ver estas cosas. Pero entonces, cuando tomás la clase de torsión, eventualmente, o sea, y si querés seguir bajando, tenés que elegir alguno de los ladrillos. ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, te los vas a cruzar en algún momento. En algún momento vas a tener que elegir una lista con esa etiqueta. Y la respuesta sale esencialmente de acá. Sale este teorema diciendo, bueno, lo que pasa es que los subobjetos, o sea, todos los subobjetos de B, en algún momento la clase de torsión, para que sea suficientemente grande, este B1, por ejemplo, aunque no sea un B1 en la clase de torsión que sigue acá, lo va a hacer eventualmente, va a volver a tener esta propiedad acá. Y entonces ahí lo vas a perder y eventualmente lo vas a. Y bueno, se puede hacer eso usando condiciones de estabilidad, pero será para otro momento. Muchas gracias.
Claro que sí, Julito, estuvo muy interesante. ¿Tenemos alguna pregunta? Si no, así que bueno, agradecemos por cumplir. Julito. Muchas gracias.